Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué pasa? ¿No me contestas? ¿No me saludas tampoco? Pues estamos bien. En fin, luego hablamos de todo ello. ¿Te parece? Venga. Luces, sonido, cámara y acción. Bueno, pues aquí estamos. Como ya sabes, o deberías de saber, que ya va siendo hora, soy Jorge Fernández, tu psicoach, mentor artístico y personal. Y bueno, antes de nada, si no te has suscrito, lo estamos haciendo ya. Hay que unirse al club, por Dios. Igual que dejar los comentarios al final del vídeo, para qué te ha parecido, dejar, bueno, pues simplemente tu opinión, que no es simplemente, es grandemente, porque para mí me sirve muchísimo, aparte del like, la campanita, bueno, todas estas cosas que sabéis. Pues vamos con ello. Yo comprendo que dar los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches a través de una cámara de vídeo es difícil escuchar o percibir la respuesta al otro lado, pero es que sucede en vivo y en directo. Y esto es algo que seguramente a ti también te habrá pasado, y espero y deseo que no seas de los que no contestas. Si no, ya hay que corregir, ya hay que saber por qué no. El otro día, sin ir más lejos, cuando estaba de paseo por la naturaleza madre, pues me encontré, además lo fui contando, 11 personas. Yo a todas las que se me cruzaban les daba los buenos días. Ni mutis. O estará sordo o sorda. Pero claro, cuando te vuelves a encontrar a alguien más, repite los buenos días y además con una voz que yo pienso que se me oye. Y tampoco hay contestación, dices, bueno, o estoy rodeado de sordos o aquí sucede algo. Y como se suele decir, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y yo creo que va por ahí la clave. Si no, bueno, me lo dejas en el comentario. Entonces, de esas 11 personas, simplemente hubo 2 que respondieron adecuadamente a ese saludo. Una, efectivamente, le dije buenos días, me miró y me dijo buenos días. Yo la verdad es que me quedé estupefacto, dije, alá, pues sí, hay gente que sí que contesta. Y luego pasaron las 2, 3, 4 personas más, e incluso antes de que yo dijera buenos días, esa persona me las dijo a mí, que yo ahí sí que me quedé absorto. Pero ¿qué pasa con las otras 9 personas? Que pasas a su lado, y además de cualquier edad, ojo al dato, como decía nuestro querido amigo José María García, de todas las edades. No podemos decir que es que era joven y los jóvenes que pasan de todo, es que hubo un con lo cual que no lo oían, no es que iban con una conversación, no, de todas las edades, de todos los tipos, con y sin. Y no había respuesta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo más elemental a nivel educativo, lo más elemental a nivel social, lo más elemental entre personas, es un simplemente saludo. En otras culturas, como comentaba el vídeo de Tailandia, que no solamente se saludan, sino que también gestualizan y con las manos juntitas saludan y dan gracias a esa persona que se ha cruzado en su camino. Vamos, eso lo vamos a dejar aparte, pero responder, pues buenos días, hola, ¿qué tal? No sé, normal. Ni eso siquiera. ¿Qué está sucediendo? Pero es que esto lo vemos en cualquier tipo y en cualquier lugar y en cualquier sitio. Es decir, no solamente en este caso por el campo que cruzan, no. Yo lo he visto, por ejemplo, a nivel artístico, a nivel del mundo cinematográfico, gente, directores, e incluso gente con un peso, incluso principales actores, etcétera, y no dar ni los buenos días a los compañeros y compañeras, entrar, como se suele decir, y que me perdonen, como burros, y que me perdonen los burros. Porque hablando de burros, y hago un paréntesis, curiosamente en ese paseo que comentaba, me acerqué a una valla que había 4 borriquitos. Pues 3 de ellos, el otro es que estaba bastante más alejado, se acercaron cuando yo me acerqué a la valla y a su forma y a su manera me saludaron. Y dije, ostras, y a esto los llaman burros. ¿No serán los burros los de 2 patas? ¿Y no los de 4? Porque esos animalitos se acercaron y con su gruñido, por supuesto, a su forma y a su manera, obviamente, me dieron los buenos días. Y hasta que yo no me retiré de allí, ellos no se retiraron.
y a los pocos minutos te cruzas con alguien e incluso, como decía, dando esos buenos días, no digo si no dices nada, ¿para qué vamos a hablar? Entonces, esto es algo que nos tendría que hacer también reflexionar, porque es muy triste que por muy buen director que sea, por muy buen jefe, entre comillas, que pueda ser, por muy buen actor, por muy buen empleado, da igual el lugar que ocupemos o lo que hagamos o lo que estemos realizando en ese instante, bien de paseo, trabajando, estudiando, entrando, incluso ya ves a los niños, que me lo han dicho, que entran en la escuela y son incapaces de dar los buenos días a la profesora o a sus compañeros, entran como, y vuelvo a decir lo mismo, que me perdonen, como borriquitos, que no es la palabra adecuada porque a mí me han saludado los borriquitos. Entonces dices, ¿qué sucede aquí? Tantas asignaturas, tanta historia, tanto para acá, tanto para allá. Y lo más elemental, que es dar ese saludo a esa otra persona que está ahí a nuestro alrededor, más cercana o menos cercana, conozcamos o no conozcamos, porque efectivamente en el Paseo del Campo yo no conocía a esas personas, pero da igual, porque en otros lugares que a lo mejor estamos un montón de horas con esas personas y en el día ni siquiera dan esos buenos días. Entonces, para mí, hombre, estar por ejemplo, en un set de rodaje y que entre ese director, o ese actor, o esa actriz, o ese productor y tal, y sean incapaces de decir, buenos días, saludos a todos. A mí, ¿qué quieres que te diga? Se me infravalora de una manera completa, si no casi total. Porque lo mínimo que se puede ser, aunque seamos presidentes de un gobierno, es ser educados, es ser personas, es ser humanos y no comportarnos peor, como decía antes, que los propios animales. Y eso parece ser o que no se enseña o no se practica, o quizás es que es más importante, pues yo qué sé, hacer una ecuación en una pizarra de no sé tal, que está muy bien, antes que aprender a saludar a tus semejantes. Pero es que cuando una persona no saluda, es porque, obviamente, como pasa con todo, no se saluda a sí misma. Si esa persona se levanta por la mañana y es incapaz de mirarse al espejo con una sonrisa y decir, buenos días, ¿qué tal estás? Hoy va a ser un día estupendo, qué bien te veo, cómo me alegra verte una vez más, una mañana más ahí delante del espejo. Es decir, no nos saludamos a nosotros y, por supuesto, a lo que está más cercano, que en este caso a lo mejor puede ser nuestra esposa, o nuestro marido, o nuestros hijos, o lo que sea. Si somos incapaces de eso, difícilmente, cuando salgamos a la calle y estemos donde estemos, va a brotar ese saludo. Porque nos lo negamos a nosotros mismos, nos lo negamos incluso a lo más cercano a nosotros mismos, mucho menos se lo vamos a dar a alguien, entre comillas, que o no es de nuestra familia o, entre comillas también, que no conozcamos. Entonces, por favor, saludemos, tanto cuesta. Es que además cuando tú saludas te estás saludando a ti. Y eso yo creo que todos lo habremos sentido. Cuando uno dice, buenos días, y lo dices con una sonrisa y tal, es que eso automáticamente vuelve a ti como el efecto boomerang y te sientes de otra forma, de otra manera. Te sientes más alegre, más feliz, más ciudadano, más persona, más humano. En cambio, si vas ahí con los ojos casi pegados al suelo, mutis, es decir, eso que se está cociendo ahí dentro de esa persona. Por eso, en el fondo, a mí me da pena ver a esas personas que a lo mejor son ejecutivos o son lo mismo, incluso profesores, y son incapaces de saludar. Bueno, pues nada, peor para ellos. Y lo triste es que eso lo van enseñando o no lo van enseñando a los que les rodean o a las personas que tienen a lo mejor quizás a su cargo. Lo que más quería en este vídeo es saludaros o saludarte, darte las gracias por estar ahí, por estar escuchando este pequeño vídeo, por esa reflexión que seguro que ya estás haciendo, o por esa sonrisa que a lo mejor, bueno, pues ha emanado, cosa que me alegra muchísimo. Así que, lo dicho, buenos días, buenas tardes o buenas noches y hasta el próximo vídeo. Bye, bye.